El ideograma du puede ser traducido como comandar, controlar, gobernador o justo medio. Alude a la capacidad de regir un territorio extendiendo la propia influencia hasta los confines del mismo. Los textos definen a Dumai como mar de los meridianos yang, porque recapitula todos los influjos yang del organismo. En consonancia con su recorrido por las zonas posterior y elevada del cuerpo, yang, ejerce una gran influencia sobre la cabeza, el dorso y la piel, todas ellas áreas yang por ser posterior, alta y superficial, respectivamente. Como sería de esperar, también las energías climáticas que suelen afectar a este meridiano, el calor y el viento, son de naturaleza yang. El trayecto de Dumai dibuja un eje vertical que desde el coxis asciende por la columna, alcanza el vértex en la cabeza y desciende por la cara para finalizar bajo la nariz. Es interesante ver cómo la nariz reproduce ese eje vertical en la cara. Los fisionomistas consideran que la nariz de una persona es la que detenta o expresa su personalidad. Si Dumai se altera durante el periodo de desarrollo óseo, puede provocar desviaciones del raquis y también desviaciones del tabique nasal. También son típicos de una alteración de Dumai los síntomas cuando emergen a lo largo de su recorrido. Ejemplos serían hemorroides o fisuras anales, dolores en el coxis, lumbalgias, dorsalgias, cervicalgias, siempre y cuando sean centrales, y también afectaciones de la nariz. Esto explica que muchos de sus 26 puntos puedan tratar una insuficiente irrigación en la parte alta del cuerpo, por ejemplo, manifestada en forma de mareo o de alteraciones visuales. También una plenitud excesiva en la parte alta del cuerpo, que provocaría, por ejemplo, cefalea, vértigos o crisis epilépticas. Como gobernador, no obstante, Dumai también puede repercutir en el funcionamiento de cualquier órgano del cuerpo. Y finalmente, como meridiano exponente del yang máximo, este es el único meridiano sobre el que puede resonar trastornos que sean de índole exclusivamente psíquica, es decir, alteraciones emocionales sin ningún acompañamiento, sin ningún síntoma físico predominante. Y esto es porque el aspecto psíquico es inmaterial o yang y resonaría sobre el meridiano más yang posible. En este ámbito, la fortaleza del eje que representa Dumai nos habla en una persona de su rectitud, su integridad, su valentía y su incorruptibilidad ante las adversidades. Para el niño, la figura del padre no es tan importante como genitor en cuanto a el que define y dicta las leyes. El padre es el que encarna el ideal a emular. Este arquetipo representa la conciencia, el dominio, el poder, el control y el valor frente a las pulsiones que emergen del yin. Por tanto, no solo el padre, sino cualquier figura de autoridad o que tenga ascendente sobre el niño, como por ejemplo un maestro, un entrenador, un tío o un familiar, puede encarnarlo. Todo aquel que le ofrezca estímulos o retos que superar, aquel que le invite a relacionarse socialmente o que potencie su autonomía. En clínica nos encontraremos con que un
sujeto, una persona con un Dumai bien asentado, se caracteriza por tener una mente clara, por tener capacidad de trabajo, por ser realista, sociable y por tener autoconfianza para hacerse valorar a nivel profesional o retributivo. Es decir, no es tanto las capacidades que tenga la persona en cuanto a que su confianza de un modo realista en cuáles son estas capacidades. Por el contrario, una persona con un Dumai débil, al carecer de esta valiosa herencia, deberá soportar una presión interna que lo atenaza y que con frecuencia sobrecargará su espalda en el recorrido por donde circula el meridiano, cada vez que, con total independencia de sus capacidades reales, se ve a sí mismo ante una prueba que debe superar, en la que se sienta examinado. A esta persona le resultará difícil no dejarse pisar. Le costará resistir los periodos áridos, porque se estará cuestionando a sí mismo su capacidad de enfrentar una adversidad. En fin, porque le faltará confianza para sentir que controla la situación, que se controla a sí mismo, que controla el entorno, que controla su destino. Por otra parte, el arquetipo paterno es el que también expresa el potencial de trascendencia, de la conciencia de la vida más allá de nosotros, más allá de nuestra individualidad. Habíamos comentado en el Qigong y el Tai Chi cómo había un eje que se alineaba desde la bóveda plantar, exactamente desde el punto que se ubica entre el tercio anterior y los 2 tercios posteriores de la planta del pie. Hay un punto, Reñón 1, que es Yong Chuan, fuente borbotante, que es un punto que está en íntima relación con el origen de los 4 extraordinarios del tronco. Se alinea este punto con el punto Huiyin del periné, donde, según algunos autores, se inicia el trayecto de Dumai. Según la mayor parte de los textos, se inicia entre el coxis y el ano, y este meridiano asciende por el dorso hasta el vértex, que es el otro punto de alineación del Tai Chi y del Qigong. Y este sería el punto Pai Hui, 100 reuniones. Hay otro ideograma que define este punto que se denomina cielo completo. Hablábamos del potencial de trascendencia, y luego el meridiano en teoría sigue hasta el punto Dumai 26 en el surco nasolabial. De hecho, en la unión entre el tercio superior y los 2 tercios inferiores del surco nasolabial, que sería la unión del hombre, si volvemos a pensar en 3 niveles, tierra, cielo, del hombre con el cielo. No obstante, hay un texto, el Zheng Ju Yi Jing, que describe el meridiano de Dumai de una forma distinta. Lo describe como partiendo de la parte del coxis, pero también del punto Dumai 26, y dice que los 2 trayectos se reunirían en Pai Hui, este punto 100 reuniones, y como si todo el meridiano de Dumai estuviera apuntando al cielo. Y si os fijáis en las imágenes, por ejemplo, del emperador japonés, lo digo porque es muy gráfica la imagen en la que tiene, la vestimenta que lleva. En la tradición china el emperador es denominado el hijo del cielo. Y por tanto el emperador debía ser muy sabio, muy bueno, porque debía unar en sí todas las virtudes para poner en contacto los designios celestes con lo que debía hacer su pueblo, ¿no? Entonces, en la imagen del emperador japonés, fijaos cómo hay una especie de proyección en su gorro que se proyecta desde Pai Hui, desde 100 reuniones, en el meridiano de Dumai. El meridiano extraordinario Dumai es el que expresa el arquetipo del padre. En la tradición china antigua se consideraba que el influjo del padre empezaba tras el nacimiento, cuando el neonato entra en contacto con el aire, que es yang. Decían que al tercer día, bueno, el 1 simboliza el cielo, el 2 simboliza la tierra y el 3 simboliza el hombre. Al tercer día, el padre se acerca al niño y le susurra su nombre. Fijaos en el poderoso significado simbólico de este acto. Mediante el verbo,
del Padre, no sé si os suena, el verbo creador de la Biblia, el niño pasa de ser algo a ser alguien, alguien con identidad propia, alguien con pensamiento propio, alguien con destino propio, alguien capaz de enfrentarse al mundo y de tener una proyección personal. Este alguien es lo que transmite la figura arquetípica del Padre. Y por tanto la verticalidad, la rectitud que obligan al practicante de Tai Chi Chuan, de alinear el punto Yang Chuan, fuente borbotante, que está en la tierra, con el punto del periné Hui Yin, que está en un nivel hombre, si volvemos a hacer una tripartición de nuevo, con el punto Pai Hui, Du Mai 20, esta consciente alineación está favoreciendo el flujo energético porque es la perfecta verticalidad. Pensad que el hombre ha podido desarrollar su cerebro y adquirir funciones cognitivas superiores gracias a la posición erecta. No podríamos caminar como un animal de 4 patas con semejante cabezón. La liberación de toda la fuerza de la nuca que ejerce sobre el cerebro y la retracción del mismo con la verticalización es la que permitió al hombre primitivo que su cerebro se fuera desarrollando. Y es curioso darnos cuenta de cómo realmente somos el único animal vertical que tiene aspiraciones trascendentes desde nuestro vértex superior.